Antes que nada, Orlando, muchas gracias por la invitación a este evento. Contento de estar compartiendo en tu programa y también con estos distinguidos expositores en esta tarde. Hoy voy a cubrir la temática de los incentivos fiscales, que sin duda pues, es un componente muy importante del sistema tributario, y he preparado un resumen eh, para que todos los participantes puedan de repente tener una mejor perspectiva de este tema, ¿no? ¿Qué son los incentivos fiscales? Realmente son concesiones, alicientes o estímulos que da el gobierno a través de la política fiscal para incentivar ciertas actividades relacionadas a la producción, al consumo o a ciertas conductas que pretende fomentar o incentivar pues, dentro del contexto del plan de gobierno, ¿no? ¿A quiénes pueden aplicar estos incentivos? A personas naturales, personas jurídicas y sujetos pasivos de determinado impuesto que, como sabemos, pueden tener naturaleza directa o indirecta. ¿Cómo funcionan? De forma general, como reducciones de la carga impositiva normal, como exoneraciones puras y duras en donde se elimina el pago del tributo que de otra forma se pagaría, a través de subvenciones o subsidios estatales. Un ejemplo que me viene a la mente es la tasa de interés preferencial, por ejemplo, que se materializa a través de un subsidio que da el Estado. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar esta herramienta de política fiscal? Pues básicamente se puede estimular la producción, impulsar exportaciones, por ejemplo, aumentar el grado de inversión en determinadas actividades o regiones del país que son consideradas como de interés público. ¿Cuáles pueden ser algunos contras o partes negativas de la política de incentivo fiscal? Pues que siempre se traducen en un costo para el Estado y para los ciudadanos. ¿En qué sentido? Que los beneficiarios de los incentivos fiscales generalmente se transforman en un costo que es sufragado, subsidiado por los contribuyentes que no gozan de esos beneficios o exoneraciones fiscales. A veces el incentivo no supone una eliminación total del impuesto, o sea que puede haber tarifas reducidas, por ejemplo, así que no es una subvención completa o al 100%. Rebaja la carga impositiva con lo que se reducen las recaudaciones y existen menos fondos para hacer frente a las necesidades del Estado en materia de educativa, de salud y todo el resto de las necesidades que cubre el Estado. La política de Panamá históricamente me refiero desde los años 50, 60, incluso anterior, ha adoptado de una forma bastante generosa la adopción de incentivos fiscales. Hoy por hoy podemos ver múltiples regímenes de incentivos como son el de zona franca, zona libre de Colón, que es uno de los históricos, zonas libres de petróleo, un incentivo que se aprobó más recientemente en este año, el régimen para empresas operadoras y desarrolladoras de agroparques, el área Panamá Pacífico, que es uno de los, digamos, sistemas más exitosos de las últimas 2 décadas, sedes de empresas multinacionales, que también ha sido bastante exitoso en cuanto a la atracción de multinacionales, una nueva modalidad de atracción basada, digamos, en el esquema de la ley SEM, que tiene que ver con el régimen especial para el establecimiento y operación de empresas multinacionales o régimen EMA, que busca emular, digamos, el éxito que ha tenido el régimen SEM. Ciudad del Saber es otro clúster en donde se han otorgado beneficios fiscales para atraer ciertas actividades de investigación, desarrollo y educativas. Y en términos generales se incluyen exenciones de impuestos sobre la renta o se cobra un porcentaje mínimo de impuestos sobre la renta. Por ejemplo, las empresas SEM pagan un 5% frente a la tarifa normal del 25%. Se exonera, por ejemplo, impuestos a las ganancias de capital, impuestos al capital propiamente, que en nuestro ambiente se denomina impuesto al aviso de operación, impuestos de exportaciones, se eliminan, exención de ITBM,
etcétera, hay otros, ¿no? Así que básicamente ese es el esquema general que ha utilizado el Estado panameño. También hay otros subsidios enfocados en sectores específicos como el agropecuario y el agrícola. Tenemos incentivos a exportaciones agropecuarias, el programa de fomento a la competitividad, lo que se denomina CEFA, hemos tenido, también certificados de producción de banano. O sea, como pueden ver, la adopción de incentivos fiscales ha sido muy prolífica y realmente hoy por hoy conviven una multiplicidad de distintos beneficios, exoneraciones e incentivos fiscales que sin duda tienen un impacto en la recaudación, pero de igual forma tienen un impacto en impulsar esas actividades, ya sea de producción, de consumo, etcétera. Para efectos industriales, la historia pues viene desde la famosa registro oficial de la industria nacional, la ley 3 del 86, que incluía tarifas reducidas de impuestos de importación para la maquinaria, equipo e insumos, deducción de lo que se llama reinversión de utilidades, un régimen de reintegro aduanero, etcétera. Esto fue reemplazado por lo que se denomina certificado de fomento industrial, pero que realmente lo que viene es como a crear un reemplazo del régimen anterior. Algunos recordarán que ese régimen de registro de la industria nacional, lo que sucedió fue que fue derogado, pero se reconoció, digamos, los derechos adquiridos de las empresas que se habían inscrito originalmente hasta la finalización del periodo dispuesto en la normativa que fue derogada posteriormente. Todo esto guarda relación con el ingreso de Panamá a la Organización Mundial de Comercio. También para el sector industria tenemos los certificados de poder cancelatorio, que no es más que una forma de recuperar el ITBM pagado en los insumos destinados a la producción. Está el CPC especial o expedito, que no es más que un proceso o procedimiento sumario para obtener esa recuperación de ITBM. Y más recientemente la ley 223 de reciclaje, que busca impulsar el reciclaje. En turismo también hemos tenido por ya décadas un régimen que ha incentivado la inversión en infraestructura turística. Incluye múltiples beneficios como la exoneración de impuestos de importación, de inmuebles, impuesto sobre la renta derivado de actividades turísticas, siempre que la inversión esté fuera del Distrito de Panamá, exoneración al capital, exoneración incluso del FESI. Y más recientemente, con la ley 122 del 19, se aprobó un incentivo a los inversionistas que inviertan en títulos valores emitidos por empresas turísticas y que no es más que un crédito fiscal que se concede al comprador de bonos o títulos valores emitidos por empresas turísticas, que viene asociado con un crédito fiscal aplicable contra el impuesto sobre la renta por el valor íntegro de la inversión en el instrumento título valor, ¿no? Y que básicamente tiene unos controles para su uso que prevén que no sea utilizado en su totalidad de una sola vez, sino de una forma, digamos, progresiva en el tiempo, como se puede ver en este slide. De igual forma, hay unos incentivos del turismo enfocados específicamente en la restauración del conjunto monumental del casco antiguo y tiene beneficios dirigidos al propietario del inmueble, a los promotores que desarrollen obras previamente autorizadas por el Ministerio de Cultura, Patrimonio Histórico en esa área, y también incentivos o beneficios destinados a los arrendatarios que alquilen locales en dicha zona. Tenemos otra serie de incentivos un poco más dirigidos a lo que son la actividad de transporte público, incluyendo buses y taxis. Tienen una serie de exoneraciones. También en materia de impuesto de importación, quiero decir, Metro de Panamá sí tiene un régimen especial donde se le exonera de impuestos de importación, ITBM, impuesto al consumo e incluso impuestos sobre la renta, siendo una entidad controlada o de capital estatal, se le otorgaron estos beneficios. Recientemente también se aprobó una normativa nueva sobre arrendamiento financiero de bienes inmuebles, que lo que viene es un poco a replicar ese régimen que ya existía previamente
de arrendamiento financiero para bienes muebles, y que también busca paliar un poco y crear unas nuevas avenidas, digamos, para permitir el acceso a viviendas, locales comerciales y propiedades inmobiliarias en medio del contexto de la pandemia, en donde los bancos y la situación misma económica que a todos nos ha afectado, pues han hecho más difícil el acceso al crédito directo por vía hipotecas para la compra de propiedades, ¿no? Y el arrendamiento financiero se erige en una herramienta para permitir esa primera entrada de potenciales compradores a través de la figura de este arrendamiento, y que adicionalmente puede ser posteriormente convertible a un contrato de compraventa del mismo, aplicando a los abonos previamente realizados. De forma general, tenemos también algunas reglas especiales que benefician a las micro, pequeñas y medianas empresas, que parte de una exoneración básica de impuestos sobre la renta por los 2 primeros años a partir de su inscripción, y luego aplicación de tarifas escalonadas en los 2 años posteriores, de acuerdo a los ingresos. Se les exonera también del impuesto complementario. Se crean sociedades de emprendimiento como beneficios también en los 2 primeros años de tasa única, impresora fiscal, impuestos sobre la renta, aranceles de importación disminuidos al 50%, etcétera. Y también tenemos ya algunas herramientas que son más de planeación empresarial, reorganización corporativa, que tienen que ver más con diferimiento del cobro de impuestos en operaciones como fusiones y escisiones, en donde un grupo de empresas decide unir o separar patrimonios o parte del patrimonio, activos, pasivos, etcétera. Y que lo que tiende es a hacer más flexible la combinación de negocios fiscalmente. Tenemos otro grupo de hospitales y colegios en donde se permite a las empresas deducir montos pagados en concepto de impuesto de inmuebles sobre las fincas en donde se ejecuta la actividad, más bien como un tipo crédito fiscal. Gas licuado, este es un incentivo de los que tiene más significado social, porque lo que busca es permitir el acceso a este rubro necesario para poder preparar alimentos a la mayor parte de la población, y que consiste en un crédito fiscal de 60 centavos por galón en la compra de bioetanol y biodiesel, ¿no? Esto hace que el precio, digamos, del tanquecito de 25 libras se pueda mantener estable como se ha mantenido en el tiempo, pero es gracias a este subsidio estatal que va destinado a las empresas que producen este producto. También tenemos unos incentivos especiales enfocados en la industria del cine para atraer filmaciones, cortos, etcétera, a territorio nacional. Y también beneficios que van enfocados específicamente a otro sector socialmente vulnerable, como son los jubilados y pensionados, a través de descuentos varios, exenciones de FESI en préstamos, y otros, como es el descuento en las compras en restaurantes, etcétera, ¿no? Todos estos al final son realmente subsidios estatales, porque el costo de esa reducción del valor para los beneficiarios del incentivo, pues es subsidiado o costeado con las recaudaciones generales del Tesoro Nacional. Le quedan 3 minutos, licenciado. Sí, bueno, creo que como el tema era amplio y pues cubre múltiples regímenes y múltiples disposiciones, he tratado de desarrollarlo de forma sucinta y tal vez menos técnica, sino más enfocado de forma general, cómo el Estado ha estado tratando de incentivar ciertas actividades o subsidiar ciertas necesidades sociales. Y con esto doy terminada mi participación y quedo pues con mucho gusto a disposición para atender cualquier interrogante al final del conversatorio, Orlando. Muchas gracias, licenciado Rivera, por su excelente presentación de estos incentivos fiscales. Vamos a seguir avanzando.